Buenas tardes a todos, bienvenidos a la ponencia del día de hoy. En un momento daremos comienzo. Buenas tardes, bienvenidos a la ponencia del día de hoy. Ya casi damos comienzo. Unos minutitos más y comenzamos.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la ponencia del día de hoy. Me da gusto contar con su presencia. Vale la pena mencionar que será una ponencia muy cortita. Se abordarán algunos tips para disminuir la sed en pacientes con enfermedad renal crónica, principalmente los que tienen restricción de líquidos. Primero, me gustaría iniciar con la definición de enfermedad renal crónica. Recordemos que por las guías es definida como la disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 90 mililitros por minuto. Se divide en 5 etapas. Cada etapa depende de un rango de función renal o tasa de filtrado glomerular. Puede ir desde los 90 mililitros por minuto, que es la etapa 5, o llegar hasta los 15 mililitros, perdón, que es la etapa 1, o llegar hasta los 15 mililitros por minuto, que es la etapa 5, y que con frecuencia ya se requiere terapia sustitutiva. Recordemos que desde el diagnóstico es como, el progreso es como si fuera una bomba, ya que mientras más cuidado esté el paciente, mejor sea su tratamiento, mejor sea su apego, bueno, es menos el deterioro y el progreso a la terapia sustitutiva. Recordemos que el paciente desde inicios de la enfermedad renal crónica empieza a tener cambios en la dieta, suele ser muy restrictiva. Estos cambios con frecuencia y sumando las alteraciones que tiene en cuanto a la función renal, hay mayor retención de toxinas urémicas y bueno, por tal hay mayor alteración en la microbiota intestinal, suele haber una disbiosis, hay sumándole que con frecuencia los pacientes tienden a tener estilos de vida inadecuados, su glucosa está descontrolada o su presión arterial en caso de que sean hipertensos, diabéticos y lo mismo con la función renal deteriorada, pues empieza a haber un descontrol en la presión arterial. Todo esto en conjunto los lleva a progresar rápidamente a la enfermedad renal crónica. Y bueno, hay cuestiones que deben estarse cuidando a lo largo de su tratamiento, entre ello la función renal residual, que es lo que están aún orinando los pacientes y con frecuencia se considera que es función renal residual cuando orinan un poco más de 100 mililitros al día o cuando llegan a estadios muy tardíos o a la etapa final de la enfermedad renal crónica llegan a orinar nada, entonces hay que tener mucho cuidado con la retención de líquidos. Y bueno, ¿de dónde viene la retención de líquidos? Recordemos que el agua es el elemento más abundante de nuestro cuerpo. Se supone que nuestro cuerpo está formado alrededor del 50 y 60% de agua, es nuestro cuerpo y bueno, en un paciente con enfermedad renal crónica no hay la capacidad de mediar o de equilibrar la cantidad de agua que consumimos o ingerimos, ya sea que se puede comparar, por ejemplo, con una tina de agua. Nuestro cuerpo es como una tina de agua donde el 50 al 60% es agua y el resto son minerales y sales. La llavecita de la tina es por donde orinamos. Si un paciente renal en estos estadios tardíos con frecuencia está dejando de orinar, estamos dejando de filtrar y consumimos agua a libre demanda o tenemos una ingesta elevada de sodio y ya no podemos eliminarlo a través de la orina, bueno, empezamos a retener líquidos. Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica ya no tiene esos sistemas que pueden regular y mantener el equilibrio entre los niveles de agua y solutos de nuestro cuerpo. Por tal, es súper importante eh, monitorear esta ingesta de líquidos, esta ingesta de sodio, para evitar llegar a la retención de líquidos. Entonces, recordemos que la retención de líquidos es cuando el cuerpo es incapaz de eliminar el sodio, de eliminar el exceso de agua y bueno, tiene que ver con que la tasa de filtrado glomerular está muy disminuida, hay menos función renal y el paciente ha dejado de orinar. Por tal, esta retención de líquidos puede llevarnos a progresar rápidamente a la terapia sustitutiva. Y bueno, ¿cómo podemos determinar que un paciente está reteniendo líquidos? Con frecuencia hay que verificar sus extremidades, primordialmente son los tobillos. Y bueno, hay algo que se trata, que se puede determinar por los signos de Godet, es cuando la piel del paciente se ve muy estirada, presionamos y si se quedan los dedos marcados y tardan un poco en que la huella desaparezca, bueno, y esto ya nos puede indicar que el paciente está reteniendo líquidos. También puede haber edema general,
que no solo puede ser en los tobillos o en la pantorrilla, sino que ya puede ser en los brazos, puede ser en el abdomen, inclusive en la cara. Entonces hay que tener mucho cuidado con la retención de líquidos en los pacientes. Y bueno, este diagrama solamente quiero que lo vean para que entiendan que la retención de líquidos es todo un ciclo. Puede comenzar desde la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Por tal hay una disminución en la eliminación de sodio y líquidos. Y bueno, esto nos puede llevar a un desequilibrio en la presión arterial, hipertrofia ventricular, falla cardíaca inclusive. Disminución en la perfusión renal, aumento en la actividad del eje renina-angiotensina, que bueno, también tiene que ver con la presión arterial. Y bueno, todo esto constantemente nos va provocando una retención de líquidos que cada vez es más frecuente y todo conlleva a que la tasa de filtrado glomerular está disminuida y bueno, no hay un sistema que regule esta ingesta de sodio o ingesta de líquidos que en algunas ocasiones es en exceso y descontrolada en los pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí pueden observar lo que les mencionaba anteriormente. Si ustedes presionan, primero que nada ven a simple vista que la piel del paciente está un poco estirada, se ve un poco inflada. Podemos presionar y si la huella tarda en retirarse, en eliminarse, esto ya nos puede indicar que el paciente está reteniendo líquidos. Y lo ideal es verificar en qué partes del cuerpo se está presentando esta retención de líquidos por el daño que puede llegar a causar una retención generalizada, es decir, en todo el cuerpo. Nos puede llegar a causar daño en el sistema nervioso, el paciente comienza a tener delirio, empieza a verse muy deteriorado, muy cansado, inclusive quiere dormir todo el tiempo. A nivel renal o metabólico, bueno, la tasa de filtrado glomerular, si aún se mantiene un poco, puede verse deteriorada o avanzar progresivamente a la terapia sustitutiva. A nivel respiratorio, puede haber presencia de edema pulmonar. A nivel gastrointestinal, edema intestinal. Y bueno, no solo esto, hay un buen de complicaciones que se pueden generar en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuánta agua debería beber dependiendo de mi estadio o de mi etapa en la enfermedad renal crónica? Bueno, inicialmente cualquier persona debería beber de 2.5 a 3.5 litros de agua, claro, mediando lo que estamos orinando. Lo ideal es orinar de 2 a 3 litros de agua al día. También se puede basar una persona en los solutos. Una dieta aproximadamente eh, nos, em, nos genera 650 miliosmoles de solutos y los cuales deben ser excretados por el riñón. Aproximadamente para eliminar estos solutos en una persona saludable se requieren 500 mililitros de agua para eliminar 1200 miliosmoles de solutos. Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica, mientras más avanza la enfermedad renal crónica, se pierde esta capacidad de eliminar estos solutos. Por tal, se dice que necesitan mayor cantidad de agua, por lo menos 2 litros de agua para eliminar una menor cantidad de solutos. Y bueno, esto con frecuencia empieza a deteriorar la función renal porque el paciente no tiene el conocimiento de que debe aumentar su ingesta de agua o con frecuencia a lo largo de su vida ha consumido menor cantidad de agua y bueno, esto nos propicia un mayor deterioro renal. En un paciente que ya no orina con frecuencia, son los de terapia sustitutiva, lo ideal es medir la cantidad de orina que se da a las 24 horas y a partir de esto darle una cantidad total. Es decir, si estamos orinando 250 mililitros, se le suman 500 mililitros, que es lo que generalmente se recomienda para las funciones basales, estaría tomando aproximadamente 750 mililitros. Y si ya no está orinando, lo ideal es descontar los alimentos que contienen líquidos de esa ingesta diaria de agua. Esto quiere decir, si tengo permitido tomar hasta 1 litro de agua, que con frecuencia es lo que se permite a un paciente con terapia sustitutiva, que ya no tiene función renal residual, es decir, que ya no está orinando, se tendría que descontar la fruta que consume de 150 a 200 mililitros, los caldos y sopas, 250 por cada porción o por cada plato, gelatina o yogur, 150 mililitros, y si nos basamos en un paciente que con frecuencia consume durante todo el día todos estos alimentos, bueno, la ingesta de líquidos es mínima y por tal,
es mucho más complicado que el paciente se apegue a la recomendación de líquidos o la ingesta que le permite el médico, el nefrólogo, el nutriólogo tomar durante su día. Esto los lleva a generar mayor retención de líquidos. Y también es muy importante considerar el peso seco. En un paciente que ya no orina, que ya no tiene función renal residual, que está orinando muy poquitito, lo ideal es tener determinado su peso seco para que cuando sea su terapia sustitutiva, bueno, ver aproximadamente cuántos kilos tienen de más y estos se deben a la ingesta de agua o el exceso de agua que quizá estuvo consumiendo durante estos días que no tuvo terapia sustitutiva. Y también le sirve al paciente para tener su autocontrol. Esto quiere decir que si mi peso seco son 65 kilogramos, por ejemplo, y me permiten tomar 1 litro de agua al día sin los alimentos, bueno, me voy controlando. Si en un día ya aumenté 3 litros de agua o 3 kilos, lo ideal es disminuir mi ingesta de agua para evitar llegar sobrehidratado a la terapia sustitutiva y que con frecuencia se vayan generando complicaciones y vaya generando esta retención de líquidos no solo en las extremidades, sino de forma generalizada en todo el cuerpo. Y bueno, ¿qué dificulta respetar esta restricción, de líquidos con frecuencia en los pacientes con terapia sustitutiva o con enfermedad renal crónica en estadios tardíos, que ya no pueden ingerir, agua a libre demanda? Bueno, lo que les dificulta respetar, esta ingesta con frecuencia es que comen en exceso, que tienen una polifarmacia o consumen medicamentos en exceso, comer cosas empalagosas que con frecuencia tienen mayor cantidad de grasa, azúcar, sal. El consumo de embutidos también les puede generar dificultad para respetar esta ingesta de agua al día. El consumo de caldos en exceso y no tener el control de líquidos siempre ayuda que como profesionales de la salud le mencionemos al paciente llevar contabilizar o registrar su ingesta al día de líquidos, considerando las frutas, considerando las verduras, las porciones de yogur, las porciones de sopas, de caldos, etcétera. Todo esto es muy importante y él mismo va captando o se va familiarizando con la cantidad de líquidos que tiene permitida durante el día, y ya considerando los alimentos. Esto es muy bueno para que lleve su propio control. Y bueno, ¿qué le podemos decir al paciente o tú como paciente, cómo puedes disminuir esta retención de líquidos? Hay muchos tips, yo solo traje 10 tips, entre ellos es respetar la ingesta de líquidos. Si me dice mi nefrólogo, mi nutriólogo que debo consumir hasta 1 litro, bueno, descontar de ese litro lo que ya les mencioné anteriormente, porciones de gelatina, de fruta, de helados, de yogur, de verduras, etcétera. Esto va a ayudar al paciente a considerar y, bueno, empezar a monitorear todo lo que está consumiendo y cuál es su, ingesta libre de líquidos, al día, dependiendo lo que el nefrólogo, o el nutriólogo le recomienden y también dependiendo mucho lo que está orinando, porque hay ocasiones donde tenemos pacientes con terapia sustitutiva que tienen una función renal residual muy buena, que aún están orinando hasta 500 mililitros, inclusive hasta 1 litro. Entonces, la ingesta de líquidos, bueno, aumenta, ya no se ve tan restrictiva, pero aún así vale la pena considerar descontar los alimentos. Evitar consumir en exceso sodio, es decir, evitar condimentar los alimentos con tanta sal. Esto nos va a ayudar a evitar la retención de líquidos, por lo que vemos, ya no tenemos cómo mediar o cómo equilibrar o regular esta cantidad de sodio y agua en nuestro cuerpo. Si le damos mayor cantidad de sal, mayor cantidad de sodio a través de los alimentos, obviamente vamos a generar mayor retención de líquidos. Entonces, lo ideal es evitar consumir sodio en exceso. Pueden utilizar hielo para calmar la sed. El ingerir un cubito de hielo cuando tenemos mayor sed nos puede ayudar a disminuirla. Ojo aquí con esta recomendación, esto no quiere decir que durante todo el día me voy a estar comiendo y comiendo hielos, porque esto también me puede generar retención de líquidos. Lo ideal es solo en algunos episodios donde tenga mucha sed, tomo un cubito, me lo como y bueno, eso me va a ayudar a disminuir un poco la necesidad de tomar agua. El enjuagar la boca al sentir un poco de sed también ayuda, inclusive lavarse los dientes, un poco el utilizar pastillitas estas de menta nos puede ayudar a sentir un poco eh, de hidratada la boca y bueno, nos disminuye la necesidad
ingerir líquidos o disminuye el sentir mucha sed. El utilizar la vestimenta apropiada. Obviamente, si hace mucho calor, no voy a traer una sudadera, no voy a traer ropa que me aumente la sed. Lo ideal es vestirnos adecuadamente, para evitar sentir esta necesidad de consumir líquidos. Lo ideal es, si hace calor, bueno, uso ropa ligera para, evitar, que mi cuerpo me pida tomar más agua. Ocuparse les ayuda bastante si somos personas sedentarias que con frecuencia estamos sentadas todo el tiempo, sin hacer nada, obviamente vamos a tener más la necesidad de estar consumiendo líquidos, lo cual también nos puede llevar a progresar a la retención de líquidos. Entonces, mientras más activos estemos, menos necesidad tendremos de consumir o ingerir agua. Congelar la botella de agua también ayuda. Si ya determiné que me voy a comer tantas porciones de frutas, de gelatina, de verduras, a lo mejor un caldo, y me quedan, no sé, 500 mililitros de agua al día, puede servir congelarla y estarla consumiendo lentamente para que se agote rápidamente y bueno, durante el resto del día sentir mayor necesidad de ingerir agua. El tener la botella congelada me va a ayudar a monitorear mi ingesta de agua y bueno, no se va a agotar tan rápidamente como si fuese en estado líquido. También el apoyo emocional ayuda. Esto quiere decir que si estoy con mi pareja, que si estoy con mi familia, bueno, mencionarles que no puedo ingerir agua a libre demanda por tal que me ayuden, es decir, que no se me acerquen con un vaso gigante de agua o eh, cosas que puedan afectar al paciente. Eso también puede propiciarle que lo lleve a una mayor retención de líquidos o sobrecarga hídrica. Lo ideal es, si mi paciente no puede tomar agua, yo como su familiar, pues lo apoyo lo más que pueda. Trato de ingerir líquidos a él para evitar que se le antoje o evitar que le dé mayor sed. Evitar la grasa en los alimentos también ayuda a disminuir la sed. Esto porque mientras más grasosos, más condimentados estén los alimentos, obviamente nos va a dar más sed. Esto es automático, nuestro cuerpo nos pide mediar esta cantidad o equilibrar esta cantidad de grasa con agua, disminuirla. Y bueno, si el paciente está ingiriendo alimentos con mayor grasa, con mayor sal, con mayor condimentación, obviamente va a querer tomar más agua. Entonces, lo ideal es cocinar con la menor cantidad de grasa, con la menor cantidad de sal y bueno, para ayudar al paciente a evitar esta retención de líquidos. También cuando un paciente tiene sed ayuda a humedecer sus labios, eso también le puede generar que disminuya la necesidad de ingerir líquidos. La condimentación es súper importante. Mencionaba que no debe ser en exceso, pero sí nos ayuda para evitar o disminuir el consumo de sal, la cual también se ve relacionada con una retención de líquidos o la necesidad excesiva del paciente por ingerir líquidos cuando no lo tiene permitido. El uso de condimentos es adecuado siempre y cuando se utilicen cantidades adecuadas y bueno, saber utilizarlos con los alimentos. Aquí les puse dos preparaciones, por ejemplo, algunas verduras y algunos condimentos que pueden favorecer la preparación y bueno, como tal, darle, eh, intensificar el sabor del alimento, lo que hace un poco la sal y a la vez evitar el consumo de sal para evitar que le dé sed a nuestro paciente. En cuanto a verduras, tenemos estos. En cuanto a carnes rojas, les puse estos. De igual, tengo una extensa lista que no les puse, pero en caso de que la requieran o quieran que se las envíe, me pueden dejar su correo en mensajes para hacérselas llegar y con mucho gusto. Y también puede ayudar el consumir chiles. Ojo, hay chiles que obviamente son más picantes y bueno, van a propiciar que le dé sed al paciente, pero hay algunos que son bastante nobles y además nos pueden ayudar a intensificar el sabor de los alimentos, nos pueden propiciar disminuir el consumo de sodio, que también se ve relacionado con la retención de líquidos, y bueno, ¿cuáles son estos? Bueno, aquí puse algunos como el chile ancho rojo, que es seguro en fósforo y en potasio, el habanero, que sí es muy picoso, por tal hay que evitarlo lo más que se pueda si hay restricción de líquidos, el chile cascabel,
chile guajillo seco y el chile pimiento, que el chile pimiento hemos visto que es bastante noble para los pacientes con enfermedad renal crónica en cuanto a preparaciones. Hacerlo con arroz o utilizar el chile morrón rojo en lugar del jitomate, por ejemplo, nos puede ayudar a mantener niveles adecuados de fósforo y potasio. Y no solo eso, nos ayuda a disminuir la ingesta de sodio al atenuar el sabor de los alimentos. Y bueno, esto fue la ponencia del día de hoy. Como mencioné, fue muy cortita. En resumen, recuerden que la cantidad de agua que deben beber la debe determinar junto con el nutriólogo, el nefrólogo. Va a depender mucho de la función renal residual, es decir, si el paciente aún está orinando. Si no está orinando, bueno, lo ideal es no sobrepasar ese litro que nos dejan ingerir durante un día, descontando los alimentos, frutas, verduras, yogur, gelatina, caldos. Y bueno, además, solo ellos me van a ayudar a controlar la retención de líquidos y a saber su peso seco, que es súper importante desde el inicio determinar cuál será mi ingesta permitida de líquidos durante un día en conjunto con su nefrólogo, con su nutriólogo. Si voy al nutriólogo, si voy al nefrólogo y aún no hemos platicado acerca de cuánta agua debo tomar, es importante mencionarlo siempre en la consulta para evitar llegar a la retención de líquidos y, bueno, evitar generar todas las complicaciones que vimos a lo largo de la ponencia, neurológicas, gastrointestinales, renales y pulmonares. Pues muchas gracias. Esto fue la ponencia del día de hoy. Empiezo a leer sus preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, con mucho gusto. Igual, reitero, si quieren la lista de los condimentos, me pueden dejar su correo y con gusto igual se los envío. Empiezo a leer sus dudas. Eso de los chiles, lo saqué de las tablas de alimentos, las actualizadas, que son como 900 hojas, pero vienen todos los alimentos con la cantidad que contienen de sodio, de fósforo, de potasio, y está muy buena porque es la más actualizada y, bueno, nos ayuda a determinar cuáles alimentos son permitidos para los pacientes, qué condimentos, qué chiles, etcétera. La falta de ingesta de agua tiene que ver con el estreñimiento, sí tiene que ver con el estreñimiento. Aquí la recomendación que haría es disminuir en mayor cantidad el consumo de alimentos que pueden generar estreñimiento en el paciente. Por ejemplo, no le vamos a dar cereales que con frecuencia le pueden generar este estreñimiento. Hay que darle cereales que contengan fibra, eh, tales como avena, por ejemplo, meter grasas que le pueden generar, disminuir el estreñimiento, como la linaza, por ejemplo. Eh, También equilibrar su ingesta de líquidos. Si el paciente tiene permitido 1 litro al día, tratar de que por lo menos 500 mililitros sean con agua libre, sin nada, sin azúcares, sin frutas, y lo demás contabilizarlo con los alimentos. Y si se puede, con mayor cantidad, dar alimentos secos, bueno, propiciar que el mayor consumo sea de líquidos. Recuerden, deben ser líquidos sin azúcares, sin frutas añadidas, completamente agua simple. Cuando los pacientes tienen resequedad, bueno, aquí vale la pena que pueden utilizar las técnicas que mencionábamos, tales como hielo, congelar el agua para que durante todo el día estén, aunque sean en sorbos pequeños, tomando un poco de agua. Eso les ayuda a disminuir la resequedad. El consumir alimentos frescos, evitar temperaturas elevadas, es decir, evitar caldos calientes, bebidas calientes, le va a ayudar también a disminuir esta resequedad. Inclusive se ha utilizado también el uso de gomas de mascar que les ayuda a aumentar un poco la saliva y esto también les propicia menor resequedad. Alimentos con exceso de sodio, como tal la sal de mesa, sabemos que una cucharadita de sal es aproximadamente 2 gramos de sodio. Cuando el paciente con enfermedad renal crónica en terapia sustitutiva con frecuencia solo tiene permitido hasta 2.5 gramos de sodio al día. En una cucharadita de sal ya le estaríamos cubriendo su ingesta permitida de sodio durante todo el día. Y no solo eso, todos los alimentos, inclusive frutas, verduras, cereales, todos tienen sodio.
Lo ideal es evitar los que tienen mayor cantidad de sodio. ¿Cuáles son estos? Embutidos, enlatados, alimentos industrializados. He ahí la importancia de leer etiquetas nutrimentales, verificar la cantidad de sodio. Si un alimento ya me está diciendo que tiene 250 miligramos de sodio por porción, bueno, evitarlo porque ya es muchísimo sodio. Hablando de la porción, a veces el paquete suele tener hasta más de 1000 miligramos de sodio. Entonces, hay que empezar a verificar lo que contienen los alimentos industrializados y si se puede evitarlos, mucho mejor. Si el paciente está deshidratado, se pueden dar cuenta cuando empiezan a tener hipotensión. Si el paciente ya está en terapia sustitutiva, con frecuencia suelen tener hipotensión cuando les extraen mayor cantidad de agua de la que se debe. También debe verificar mucho su peso. Si el peso es menor, obviamente puede tener deshidratación. Y hay que verificar mucho tanto su presión arterial como su peso constantemente desde que está en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, y más si ya está en diálisis o hemodiálisis. Estoy leyendo sus preguntas. Sí, pueden congelar los suplementos como en cubitos. También, saben, yo les recomiendo a mis pacientes que hagan paletas de hielo, paletas de limón, por ejemplo, o paletas de Jamaica. Las pueden hacer también para que les disminuya esta necesidad de tomar o ingerir agua. Y además para que también les quite el antojo de repente de azúcares o alimentos que no están permitidos. Sí pueden congelar el agua o el suplemento que estén tomando. Ujú. Les puede ayudar bastante. Lo de la botella es súper eficaz porque ellos aprenden a controlar su ingesta de agua. Una botella de 500 mililitros congelada, si empieza a descongelarse, obviamente la vuelvo a meter otro ratito al congelador para tener congelada durante todo el día y estar tomando pequeños sorbos para que el paciente se sienta hidratado durante todo el día. También la deshidratación se puede medir a través de la piel. Si el paciente tiende a tener muy reseca la piel, bueno, eso puede indicar que está deshidratado. Le pueden dar agua natural con hojas de menta, sí, con cáscara de limón también. Eviten con naranja o mandarina porque esto ya les puede generar mayor necesidad de tomar agua. Recuerden que mientras más azúcar tengan las frutas o sean frutas con mayor cantidad de azúcar, esto les puede generar mayor necesidad de ingerir agua. Recuerden que las frutas que al comerlas se derriten muy rápido en la boca son las que tienen mayor cantidad de azúcar. Entonces hay que tratar de evitar estas frutas. Si eres un paciente renal, va a depender mucho de si estás orinando. Si estás orinando 250 mililitros más 500, lo ideal es que tomaras 750, pero en la consulta con frecuencia se les suele permitir hasta 1 litro de agua. Vi que alguien levantó la mano, le voy a permitir que hable. Brenda, Brianda, ya puedes activar tu micrófono. Alguien pregunta si recomiendo la Jamaica. Sí, yo prefiero que tomen agua de Jamaica, que tomen, por ejemplo, bebidas tank o jugos o bebidas industrializadas. Y claro, no es durante todo el día, puede ser un vasito a lo mejor a la hora de la comida para que les ayude un poquito a intensificar el sabor de sus alimentos. Alguien pregunta cómo no caer en problemas renales. Brianda, hola Brianda. Creo que no podemos escucharte. Alicia, ya desactivé tu micrófono, puedes prenderlo. Recuerden que si son pacientes deben monitorear cuánto están orinando y de acuerdo a lo que orinan, sumar 500 mililitros de agua, que son las necesidades basales, es decir, lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar adecuadamente y para evitar una retención de líquidos.
Si ya orinamos muy poquito, pueden tomar hasta 1 litro al día, descontando los alimentos. ¿Se pueden masticar los hielos? Sí, pero lo ideal es que se vaya degradando en la boca para que el paciente eh, pierda la necesidad de tomar o ingerir agua. ¿Está picado o no? No, no. Creo que ya te Hola, estoy buenas escuchando. tardes. Buenas tardes, Mi Alicia. pregunta es, ¿qué puedo hacer respecto a la dieta para que, sobre todo en los pacientes de diálisis que sufren mucho estreñimiento crónico y se les envía constantemente laxantes, pero creo que no es lo ideal? No sé usted qué recomiende. Sí, yo nunca en la vida les envío laxantes a menos que sea muy crónico. ¿Tu paciente ya está consumiendo probióticos? Ah, no, probióticos no. ¿Pueden tomar y qué tipo de probióticos? Yo ¿O qué siempre, marca recomienda? sí, yo siempre recomiendo los que contengan L. rhamnosus y B. longum, que son las cepas que se recomiendan para pacientes con enfermedad renal crónica y que se ha visto que les favorecen bastante. Ahora, en marca, yo con frecuencia les recomiendo Ravil porque he visto que les ha funcionado a mis pacientes. Ravil, Eh, perfecto. Ravil, sí, y es importante los probióticos porque es lo más natural que le puedes dar a tu paciente, comparándolo con los laxantes, por ejemplo, que sí va deteriorando mucho su microbiota intestinal. Y aparte les ayuda a disminuir las bacterias proteolíticas, que son las que generalmente aumentan toxinas urémicas, y bueno, las que provocan el estreñimiento. Ok, muchísimas gracias, qué amable. De nada, con mucho gusto. Lo sigo leyendo. ¿Se puede masticar la jamaica? Sí se puede. Yo creo que el sabor es muy intenso, pero si al paciente le gusta, puede hacerlo. Mm, sí, la hierbabuena la pueden usar para los líquidos, por ejemplo. La naranja, si es una pequeña porción, está bien, pero recuerden que también contiene azúcares y contiene líquido. Entonces, si es la cáscara solamente para dar un poco de sabor a los líquidos, está bien. Para disminuir el estreñimiento, yo siempre probióticos. Es primordial que los pacientes ingieran probióticos desde etapas tempranas de la enfermedad renal. Inclusive no solo los pacientes renales, toda la población deberíamos consumir probióticos porque desde la etapa escolar hasta la vejez, nuestra microbiota se ve modificada por el mal estilo de vida, por la mala alimentación, por la falta de ejercicio. Todo esto va deteriorando nuestra microbiota intestinal y bueno, empezamos a tener problemas de gastritis, colitis, estreñimiento, los cuales deben tratarse a tiempo, ya que nos pueden conllevar a tener otro tipo de problemas. El café lo puede consumir un paciente con enfermedad renal crónica siempre y cuando no sea café instantáneo. El café instantáneo, recuerden que por estar en mayor contacto con el agua caliente, tiene un componente que no recuerdo el nombre, ahorita se los digo en cuanto me acuerde, pero mientras más se libere este componente que lo hace al estar en contacto con el agua caliente, mayor va a propiciar que se eleven colesterol, triglicéridos y ácido úrico en el paciente. Entonces, eviten el café instantáneo. Pueden consumir café siempre y cuando sea café de grano, café de filtro, para evitar que el contacto con el agua caliente sea mucho menor. ¿Y cuánto? Hasta 4 tazas al día. Y va a depender mucho si el paciente lo consumía con anterioridad y si no tiene problemas de presión arterial, que recordemos que hay pacientes que son muy vulnerables y se les puede elevar la presión arterial. ¿Alguien más levantó la mano? Eh, creo. Alicia, nuevamente levantaste la mano. Preguntan acerca de las ponencias. Las ponencias son cada jueves. La próxima, déjenme ver cuál es la próxima porque no recuerdo, pero todos los videos están en el canal de Nutran o en la página de Nutran o en mi página que es nutrióloga Gloria Rocha. Ahí pueden ver muchísimos videos acerca de la enfermedad renal crónica en cuanto a la educación del paciente. El próximo
video del próximo jueves es, ahora les digo, no recuerdo. Actividad física para pacientes con enfermedad renal crónica, igual a las 5:30. Me preguntan si recomiendo condimentos. No conozco esa marca. Los que recomiendo en cuanto a industrializados son Sensasal. No sé si los conocen, son los más recomendables para el paciente con enfermedad renal crónica porque no tienen potasio, no tienen fósforo. Claro, si son industrializados, lo ideal es evitarlos con mayor frecuencia. Sí los pueden consumir, pero no a libre demanda. Y lo mejor es que ustedes hagan sus propios condimentos con cúrcuma, con clavo, con todos los condimentos que tenemos disponibles en el mercado y que son bastante favorables, intensifican los sabores y bueno, van a ayudar mucho al paciente a controlar su ingesta de sodio y por tal disminuir la retención de líquidos. Si tus pacientes están consumiendo Bilra es para pacientes, es tipo Ravil, pero menor cantidad de cepas y bueno, los efectos son menores. Yo lo recomiendo solo a pacientes con colitis, gastritis o alguna alteración gastrointestinal y que no tienen enfermedad renal crónica. Y bueno, si tienen estreñimiento, habría que ver cuál es la dosis que le estás dando. Eso es súper importante. Cuánta fibra están consumiendo también es súper importante. Recuerden que tanto si están consumiendo en mayor cantidad fibra, también les puede generar problemas gastrointestinales, no solo el consumir en menor cantidad. Y de ahí en fuera no vería por qué les ha provocado estreñimiento, aunque sí valdría la pena verlo. Si podemos platicar más a fondo, ya sea que me escribas o me dejes tu correo, porque es de mucho interés ver qué está afectando en cuanto al estreñimiento. Me salta que sean los probióticos. Ujú. ¿Cómo no caer en problemas? Me preguntan cómo no caer en problemas renales. Bueno, hay varios factores, entre ellos si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, recuerden que la genética se ve relacionada. Si el paciente tiene obesidad, mientras mayor obesidad, bueno, mayor es la función renal, el paciente comienza a tener hiperfiltración por el gasto metabólico y bueno, esto va deteriorando con el tiempo la función renal. Si el paciente tiene hipertensión, si el paciente tiene diabetes, que son las principales causas de enfermedad renal crónica, también tiene que ver las glomerulopatías o otras enfermedades que son más genéticas que pueden generar enfermedad renal crónica, tales como, no sé, lupus, VIH, etcétera. Todo este tipo de cosas nos predisponen a ser pacientes con enfermedad renal crónica. Y algo tan simple que también nos puede llevar a la progresión o a tener enfermedad renal crónica como la ingesta de agua. La población mexicana consume muy poca agua. Lo ideal es consumir una adecuada cantidad de agua para evitar generar problemas renales. Si tu paciente tiene diarrea, hay que ver qué la está generando y en base a eso, bueno, tratar de atenuar lo que la está causando. También yo le daría probióticos para ayudar a disminuir la diarrea y bueno, valdría la pena ver qué la está provocando. Ujú. Igual si me puedes escribir, podemos debatir acerca del tema. Lo sigo leyendo. Hay fórmulas para obtener el peso seco. Por ahí debo tener algunas en mis archivos. Si me dejas tu correo, me das oportunidad de buscarlas y te las proporciono con mucho gusto. ¿Cuántas harinas puedes al día? Bueno, va a depender mucho en qué forma las ingieras. ¿A qué te refieres? Si es, por ejemplo, a través de tortilla o, no sé, en algún tipo de pan o cómo las ingieres. Eso es importante. Y bueno, esto tendría que ver también con la ingesta de cereales. No sé si acudes al nutriólogo o por lo menos te han dado en algún momento alguna dieta.
ya que eso puede determinar cuál es tu ingesta permitida de cereales durante el día. Y eso puede ayudarte a determinar en cuanto al consumo de harinas. ¿Y qué tipo de harinas? También es importante. Alguien menciona que el café instantáneo contiene aceite vegetal hidrogenado, celulosa, saborizantes, carboximetilcelulosa y bueno, no solo eso, todo lo que se libera al momento de estar en contacto con el agua caliente. Si eres paciente con enfermedad renal crónica, lo que te sugiero es que tu alimentación sea lo más natural que se pueda, evitar alimentos copiosos, grasosos, con mucha sal, con muchos condimentos. El utilizarlo de la técnica del hielo también te va a ayudar. Masticar un chicle de menta, por ejemplo, también te puede ayudar. El congelar algunos alimentos te puede ayudar. Todo esto son técnicas que pueden ayudarte a disminuir la ingesta de agua. ¿Algún tipo de pan? Bueno, aquí depende, si es pan dulce, por ejemplo, y si mi paciente no tiene elevado triglicéridos, ácido úrico, colesterol, bueno, yo le suelo permitir un poquito de pan de repente para que eh, tenga una mayor ingesta. Si eres un paciente diabético, por ejemplo, y tienes elevado triglicéridos, ácido úrico, bueno, lo ideal es evitar los panes dulces y a lo mejor consumir de vez en cuando una porción de bolillo, eso puede ayudar un poco, o una porción de pan tostado. Claro, siempre cuidando el adecuado, que no sea con elevada cantidad de fósforo, de potasio, de sodio. Mi página es Nutrióloga Gloria Rocha, ahí pueden encontrarme, pueden escribirme cuando necesiten saber algo, tengan alguna duda, y yo con mucho gusto me tomo el tiempo para contestarles. Mm, el café soluble sí es considerado instantáneo y bueno, hay que tratar de evitarlo porque, como les mencioné anteriormente, como está en contacto directo con el calor, con el agua caliente, bueno, nos puede generar elevar triglicéridos, colesterol y ácido úrico. Estoy buscando el nombre. En mi página hace poco subí un post acerca del café, entonces quiero encontrar ese post para poder mencionarles qué es lo que hay que considerar del café, que ya hace tiempo que la subí, no recuerdo. Ya la encontré. Mm, ya lo encontré. El café contiene unos compuestos que se llaman diterpenos. Y lo que les mencioné anteriormente, mientras utilicemos más café soluble, ya que se utiliza con mayor contacto de agua caliente, que es eh, hervida con frecuencia, estos diterpenos se elevan con mayor cantidad y bueno, estos se ha visto que propician que se eleve el colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Y es por eso que muchas personas, no solo enfermas renales, sino muchas personas en la población mexicana que con frecuencia consumen café instantáneo o café soluble, tienden a tener niveles elevados de colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Alguien pregunta si el consumo de líquidos es 1 litro. Si es un paciente que ya no está orinando, sí se le puede permitir hasta 1 litro y se debe descontar caldos, 250 mililitros de cada plato de caldo o de sopa aguada, jugos y frutas que contienen líquido. Ujú. Depende mucho de la porción. Una porción aproximadamente de frutas nos arroja 150, de 100 a 150 mililitros de agua, dependiendo también de la fruta. Pero si es un paciente que consume con mayor frecuencia frutas con mayor cantidad de agua, como la sandía, por ejemplo, como los cítricos, bueno, aquí ya valdría la pena disminuir la cantidad de agua que está tomando o ingiriendo el paciente durante el día para evitar tener mayor retención de líquidos. El café orgánico, siempre y cuando esté en contacto con un filtro, sí puede consumirlo el paciente renal.
Mi página es nutrióloga Gloria Rocha y me pueden escribir cuando requieran, cuando tengan alguna duda y con gusto, ya sea debatir, que me quieran enviar información, estoy abierta a cualquier sugerencia, a cualquier información. Irma, levantaste la mano, ya puedes activar tu micrófono. Hola Irma, Hola, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Disculpa, yo te quiero preguntar, es que a mí me gusta mucho tomar agua con hielos y luego los mastico y me las Ajá. voy comiendo poco a Ajá. poquito. No sé si estoy bien o estoy mal. Me quedé en que los masticas y se cortó. ¿Me puedes repetir, por favor? Irma, ¿Me escuchas? se está cortando. Sí, ¿sí me oyes bien? Ahora sí, ya te escucho. Es que a mí me gusta mucho más, poner hielos en un vaso y poner una poquita de agua, luego irme comiendo los hielos, o sea, los mastico y los voy comiendo poco a poco. No sé si estoy bien o estoy mal. No está mal, pero considera, ¿eres paciente renal? Bueno, es que como que Sí, se corta la llamada, bueno, sí, ¿eres paciente con enfermedad renal sí, en terapia sustitutiva? sí, ya tengo este catete para la hemodiálisis. Ok, bueno, ahí debes considerar, sí lo puedes hacer, pero debes considerar tu ingesta de líquidos también para no sobrepasarte y, bueno, generar retención de líquidos. Si tú tienes Ajá, controlada tu ingesta, sin problema puedes hacerlo. ¿Cuánta agua estás tomando? ok, ok. Pues mira, realmente no sé cuánta agua, pero tomo como 1 litro al día, más o menos, 1,5 litros. Y aún tenemos función renal residual, estamos orinando. Sí, sí, Ah, bueno, eso también te va a ayudar a mediar sí, la sí, sí, parte. Sí, señorita. sí, eso te va a ayudar muchísimo a controlar la También tomo retención de líquidos. fenócidos porque como yo soy muy tímida. ¿No tomas Bueno, probióticos? no, no, no más tomo fenócidos, porque luego me estreño mucho. Es que me sentía antes, pero después cuando entré al hospital, pues como estuve 15 días en terapia intensiva, pues no comía, no brava, no nada. Entonces cuando me mandan a cuarto, pues no podía yo ni hablar. Pues tuve que ponerme, ayudarme para poder, obrar. Ya después se me normalizó y ahorita tomo, bueno, no se me normalizó, sino que ya no estaba yo otra vez estreñida. Pero ahorita, todas las noches tomo de noches para que al otro día ande bien, de que pueda hacer el baño bien y todo. Está bien, pero te recomiendo que intentes con probióticos también para ir dejando de lado los senócidos y bueno, con el tiempo que te puedan generar otro tipo de complicaciones gastrointestinales. Ah, ok, ok. Porque, o sea, ese medicamento me lo mandó mi doctor, el que me internó. Él me mandó más medicamentos, o sea, tomo muchos medicamentos. En la mañana tomo 2 nada más, 3. Y en la noche tomo como 6. Son un O sea, montón. sí, y es que, pues yo llegué muy mal al hospital. Entonces digo que tuve 15 días en terapia intensiva y 15 días en cuarto. Ya de cuando salí de ahí, no podía yo ni caminar. O sea, me tuve que ir a casa de mi hermana porque yo vivo en un cuarto piso. Me tuve que ir a casa de mi hermana a rehabilitarme porque pues no caminaba, señorita. ¿Sabes? Ya no me respondían. Ahorita ya camino, ya ando para allá. O sea, no ando, no soy normal que como estaba yo, pero ya por lo menos ando caminando, hago mi comida, hago cosas, o sea, ya hago cosas que tengo que hacer en mi casa. Sí, pero sí tenía esa duda de los hielos. Sí, sí lo puedes hacer y trata de moverte.
ahí mismo en tu casa para que igual la actividad física te ayude a disminuir el estreñimiento y el combinar con probióticos también te va a ayudar mucho. Pero sí, eso te va a ayudar bastante a mejorar tu tratamiento. Poco a poco también. Ujú. Ok, señorita, pues muchas gracias. Con mucho gusto. Cuídate mucho, Irma. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sigo leyendo sus preguntitas. Alguien dice que si toma agua calientita con jugo de limón para el estreñimiento, sí puede ayudar. El jugo de limón ayuda bastante, no solo para los pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando son propensos a formar litos o piedritas en los riñones, si no son pacientes renales, el consumir limón puede ayudarles a disminuir eh, la formación de estas piedritas, lo cual puede ayudarles. Pero si la toman igual para el estreñimiento, también puede propiciar que disminuyan estos episodios de estreñimiento. Sí, aquí alguien pregunta algo, dice, cuando el paciente está en terapia de diálisis y la ultrafiltración en total son 500 mililitros y los niveles de albúmina son bajos, ¿esto puede ser causa de que el paciente se hinche o retenga líquidos? Sí, sí, súper relacionado. Se ha visto bastante, los pacientes que tienen más deteriorado su estado nutricional tienden automáticamente a retener líquidos o a hincharse a pesar de que no estén sobrepasando su ingesta de líquidos. ¿Cómo mejorar la albúmina? Bueno, hay que monitorear la dieta, ver si está tomando, si está consumiendo su recomendación o su ingesta diaria recomendada en cuanto a calorías, proteína, grasas, hidratos de carbono, ya que si no está comiendo bien, esto lo puede llevar a deteriorar su estado nutricional y por tal la albúmina se ve disminuida. Y bueno, como tal el paciente empieza a aumentar, empieza a ver un aumento en cuanto a marcadores inflamatorios y el paciente empieza a retener mayor cantidad de líquidos e hincharse. Pero sí es súper importante el estado nutricional. ¿Alguien más levantó la mano? Creo, no. ¿Y cómo mejorarlo? Bueno, con un suplemento. Primero con la dieta. Si no funciona, utilizar un suplemento para empezar a mejorar su estado nutricional. Las verduras, crudas o cocidas. Depende de la verdura. Si es una verdura elevada en potasio, yo prefiero cocida, ya que esto va a ayudar a disminuir el potasio. Si es una verdura con cantidades adecuadas de potasio, bueno, la pueden consumir crudas. En cuanto a cuáles tienen más potasio, el jitomate tiene mucho potasio, por ejemplo, las espinacas, casi todas las verduras de hoja verde tienen mayor cantidad de potasio. Lo ideal es cocinarlas o hervirlas para disminuir esta cantidad de potasio. Lo sigo leyendo. Mi página es Nutrióloga Gloria Rocha. Ahí pueden seguirme, pueden preguntarme lo que necesiten. Yo ahora me tomo el tiempo de enviar todo lo que les prometí y buscaré las fórmulas del peso seco también para que las tengan y puedan tener un peso más acertado. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto pueden escribirme en mi página, pueden dejar los comentarios en la ponencia del día de hoy. El día de mañana ya estará disponible en la página de Nutran.
Ahí pueden ver todas las ponencias que se han llevado a cabo. Recuerden que la próxima semana la ponencia será de actividad física, igual no se la pierdan, va a estar muy buena. Y cualquier duda que tengan respecto a los temas o respecto al tratamiento nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica, pueden anotarla y ese día me la preguntan o ya sea que me escriban directamente a mí. Con mucho gusto les respondo. Vi que alguien más levantó la mano. Sí. Eddie, ya puedes hablar, ya puedes activar tu micrófono. Ya. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy paciente con enfermedad renal. Tengo una duda, mire, yo por lo regular tengo muchos problemas con el beber el agua. No escuché su ponencia desde el principio y quisiera saber o que usted me recomiende algo para poder dejar pues por completo o pues disminuir mi consumo de agua o de líquidos más que nada. Sí, mire, está en terapia sustitutiva, me dice, ¿verdad? Exactamente. ¿Aún estamos orinando? No, ya no. Ok, bueno, entonces podemos tomar hasta 1 litro de agua al día. La recomendación que yo le haría es que disminuya la cantidad o ingiera en menor cantidad de alimentos líquidos. Esto quiere decir casi nada de caldos. Si come sopita, que sea sopita seca, sin líquidos, para tener una ingesta de líquidos libre durante su día. Ahora, si estamos consumiendo frutas, verduras, que es lo ideal, tratar de dejar por lo menos 500 mililitros de agua simple y algunas técnicas que yo les mencionaba era congelar su botellita de agua para que durante todo el día esté tomando pequeños sorbos y esto, bueno, disminuya la necesidad de tomar mucha agua y no se sienta tan deshidratado. Ok. Sí, también por ahí, alcancé a escuchar que menciona por ahí algo de menta, los chicles de menta al parecer, ¿no? Sí, masticar un chicle le puede ayudar, humedecer sus labios le puede ayudar, eh, evitar también alimentos grasosos con mucha sal, con muchos condimentos. De repente hacerse paletas de hielo, de limón, por ejemplo, también le puede ayudar, siempre y cuando considerando esta agua en su dieta del día. Es decir, si tengo 1 litro permitido, bueno, me prefiero comerme mis 2 frutas al día, que ya son aproximadamente 300 mililitros, mis verduritas otros 200 mililitros y dejo 500 mililitros libres. Ok. Otra cosa, yo tengo entendido, mi doctor me recomendó pues dejar por completo las frutas. En este caso, escucho que pues hay frutas que sí podemos consumir, pero obviamente pues todo con medida, ¿no? 1 o 2 frutas al día, se puede decir. Y Sí, sí, tendrían sí. que ser, no sé, ¿qué tipo de frutas, por ejemplo? Ok. ¿Ha ido con el nutriólogo anteriormente? No, pues también mire, ¿qué cree que no he encontrado en sí pues un buen nutriólogo que me pueda apoyar en este sentido? Por ahí, por COVID, tuve un amigo que me iba a apoyar en este sentido, pero pues ya el nutriólogo pues se metió más con este tipo de pacientes con insuficiencia renal, pero con COVID. Entonces pues ya perdió mucho tiempo ahí, ahorita pues sigue metido en eso y pues no, desafortunadamente no me pudo apoyar y pues cerca de donde vivo pues no hay muchos nutriólogos en los cuales pues confiar. Sí, ¿Cuál es su estatura yo mido 1,68, y su edad? 28 años. Ok. Su peso ideal son 67 kilos. Entonces, estamos en diálisis, ¿verdad? Hemodiálisis. Ujú, Ok. 3 veces por semana. exactamente. Ok. Momento. Inclusive ahorita yo ya manejo un peso seco que es de 72, en el cual pues
sinceramente me siento bien. De cuando disminuyo ese, bueno, me disminuyen ese peso, empiezo a tener problemas de calambres, mareos, presión alta, Ujú. y me sofoco un poco. Ujú, Sí, claro, ese es ya su peso determinado. exactamente. Ahorita le digo cuántas frutas debería consumir. Un momento, estoy calculando. Claro que sí. Mm, ok. Aproximadamente tendría que estar comiendo 5 porciones al día. Y eso en cálculo rápido. Que lo puede cubrir con una pera, que son 2 porciones, y la pera es baja en potasio, por tal puede consumirla. Una manzana, que también son 2 porciones, y a lo mejor un plátano dominico para evitar que se eleve el potasio. Sí, claro, porque también he tenido problemas de potasio y fósforo. Es lo que he tenido problemas. El fósforo, a medida que, bueno, ¿qué alimentos pueden ser? Escuchaba que creo que el jitomate y la espinaca, ¿verdad? Y Son los tomate y que... espinaca contienen potasio. Ujú. Y fósforo. Fósforo, hay 2 tipos de fósforo, el orgánico y el inorgánico. Eh, por ejemplo, hay mucho fósforo en los productos industrializados, que no creo que usted los consuma. Y hay fósforo, que es el inorgánico, que se encuentra en alimentos naturales como frijoles, lentejas, garbanzos y habas. Algunos quesos y leche también tienen fósforo. Ujú. Para disminuirlo, tiene que aplicar técnicas culinarias. Esto quiere decir, si como frijolitos, bueno, dejarlos remojar toda la noche y al momento de cocinarlos, al primer hervor cambiar el agua, al segundo hervor volver a cambiar el agua y al tercero ya, bueno, ya consumirlos sin tener que cambiar el agua. Pero esto nos va a ayudar a disminuir el fósforo. En cuanto a leguminosas, si está Ok, muy elevado, yo le recomiendo que vaya mediando, es decir, hoy tomo, por ejemplo, leche, y no como frijoles porque tienen fósforo ni quesos. Y mañana ya puedo comer a lo mejor mi porción de frijolitos, pero no tomo leche y a lo mejor un poquito de queso. Ujú. Esto es para ir disminuyendo el fósforo. muy bien, muy bien. También por ahí tengo algunas otras dudas. Eh, por ejemplo, ahorita solamente yo consumo bueno, me están suministrando ¿cómo se llama? Una vitamina que es levocarnitina. Esto es para mantener la ¿Masa muscular? masa muscular, exactamente. Muchas veces no es suficiente con esta porque aún continúo con los calambres. Esto me comentaron que me iba a ayudar para eso, esta vitamina o multivitamínico. Entonces, me, no sé, ¿podría haber algún otro que pues sea mejor que este o que pueda complementar la Levo? Sí, lo primordial para disminuir la frecuencia de calambres es mantener unos niveles adecuados de potasio. Eso es primordial. Mientras el potasio esté bajo o esté elevado, va a continuar la presencia de calambres. La L-carnitina te va a ayudar, pero sí es súper importante controlar este potasio, que quizá puede estar elevado y por eso tienes con mayor frecuencia calambres. Y ojo también con el agua que te están sacando durante la terapia sustitutiva. Cuando te sacan de más, también puede haber presencia de calambres. Ok, sí, exactamente. Ok, bueno, pues creo que ya me ayuda mucho con todos estos tips. Quiero agradecerlo mucho. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Igual cualquier cosa, pues cada jueves estamos dando ponencias o me puedes escribir directamente en mi página si tienes alguna otra duda. Claro que sí, es la que mencionaba anteriormente, ¿no? Sí, En la nutrióloga página. Gloria Rocha. Muy bien. Muchas gracias.
Con mucho Bonita gusto, tarde. igualmente. Bueno, pues muchas gracias por escucharme el día de hoy. Lo sigo leyendo. Ya voy a leer unas poquitas preguntas y cualquier cosa saben que pueden encontrarme cada jueves o en la página o a través de Nutran, de Desacaf. La dosis de Ravil, si son cápsulas, yo les recomiendo una cápsula antes de desayunar y una antes de cenar. Durante el primer mes que se adapte el paciente, ya después de esto pueden disminuir a una cápsula. El caseinato de calcio sí inicialmente se utilizaba para mejorar el estado nutricio de los pacientes con enfermedad renal crónica, pero se observó a la larga que suele alterar los niveles de fósforo en los pacientes, entonces por eso ya se utiliza mejor albumina de huevo. Busquen suplementos que tengan o sean a base de albumina de huevo o L-carnitina, es mucho mejor comparado con el caseinato de calcio. No quiere decir que sea malo, simplemente que en exceso puede provocar alteraciones en el fósforo. Muchas gracias por sus palabras, a los que agradecen la ponencia. Me da mucho gusto que les guste. Igual, si quieren retroalimentar, yo con mucho gusto, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, igual con mucho gusto. Les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Que tengan muy bonita tarde. Les envío un fuerte abrazo y bueno, damos por concluida la ponencia de hoy. Reitero que estará disponible en la página de Nutran el día de mañana o en el canal de YouTube de Nutran. Gracias.